Ahora me corresponde presentar en el ámbito de las organizaciones con énfasis en el liderazgo a nuestro próximo ponente. Él plantea que coaching y liderazgo son caras de una misma moneda y considera los procesos de aprendizaje y transformación para sacar lo mejor de cada persona. Es candidato a doctor en gestión avanzada de empresas y MBA por la Universidad de Lleida, España, magíster en dirección estratégica de recursos humanos y comportamiento organizacional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Es psicólogo de la Universidad Diego Portales, mentor y coach profesional certificado por la International Coaching Community y la International Coach Federation, con más de 18 años acompañando a líderes y a equipos en sus procesos de aprendizaje y desarrollo en diversas empresas e instituciones. Con nosotros, amigas y amigos, Jorge Monsalves. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este congreso, primer congreso Coaching Up Internacional. Mi nombre es Jorge Monsalves, soy parte del equipo de académicos de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad Autónoma de Chile, y además mentor y coach profesional desde hace ya un tiempo, acompañando a diversos líderes y diversos directivos de distintos tipos de instituciones, tanto públicas como privadas. Y a continuación los quiero invitar a conversar, particularmente en este contexto que nos invita además este congreso, que tiene que ver con que todo está cambiando, y bueno, cada uno de nosotros tiene que de una u otra forma enfrentar este tremendo desafío de esa transición, esa transformación, y particularmente lo que nos convoca en este espacio junto conmigo es que conversemos respecto al tema del liderazgo, y específicamente cómo vamos a aproximarnos al fenómeno del liderazgo desde el punto de vista del coaching, y cómo de una u otra forma podemos comprender ambas disciplinas, ambas capacidades como una misma cara de la misma moneda. Para ello voy a compartirles una pequeña presentación, que ustedes todos a ella pudiendo observar, y sin duda estamos viviendo entornos y escenarios tremendamente disruptivos, ¿no? Hemos estado vivenciando desde ya hace un tiempo atrás una serie de movimientos sociales a nivel internacional, que se les ha denominado también estallidos sociales, ¿no? Elementos que estaban ahí en las bases y que hoy día están indudablemente cuestionando el establishment, ¿no? Las viejas creencias instaladas desde hace mucho tiempo. Y estamos también viviendo aún lo que ha sido el fenómeno de la pandemia y el COVID-19. Todos estos fenómenos a nivel social, a nivel también de salud, sin duda que nos han desafiado a observar y observarnos de una forma distinta, una forma diferente, ¿no? Y nos han impactado en distintos planos de nuestra vida, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las relaciones, e indudablemente también lo que queda fuera de ello, el ámbito del trabajo, el ámbito organizacional. Y en ese ámbito, en ese campo, es el liderazgo sin duda uno de los activos intangibles más importantes, y también, ¿no? Ha debido vivir y está enfrentando un desafío muy fuerte en términos de cuál es la evolución del liderazgo y cómo entendemos hoy día los liderazgos para poder enfrentar estos procesos de transición y de transformación, ¿no? Que estamos viviendo todos como sociedad y como comunidad. Y en esa línea, la pregunta un poco es, bueno, ¿y qué se entiende o cómo se entiende hoy día el fenómeno del liderazgo en estos contextos actuales, ¿no? Y me gusta mucho compartir esta imagen, ¿no? Esta fotografía, porque cuando uno observa ese equipo, porque eso es un equipo sin duda, uno puede percatarse o darse cuenta que es bastante difícil poder distinguir en ese colectivo quién es el líder, ¿no? ¿Quién es el que va dirigiendo la acción de ese equipo, de ese grupo humano? Porque sin duda lo hay. Y hoy día la mirada del liderazgo es sin duda una mirada muy diferente a la que a lo mejor se tenía hace algunos años atrás, y que bueno, aún se perpetúa en algunos tipos particulares de organizaciones y de colectivos a nivel de su propia cultura organizacional, en donde tenemos hoy día una mirada mucho más plana, una mirada mucho más colectiva y participativa y colaborativa de lo que es el liderazgo. Y ello sin duda implica para aquellos que ejercen roles de liderazgo dentro de las organizaciones un tremendo desafío en términos de dejar atrás, ¿no? Viejas prácticas que a lo mejor hasta la fecha le han funcionado, le han servido en sus distintos roles, y percatarse o darse cuenta, ¿no? Que esas viejas prácticas hoy día ya
nos están dando respuesta a las demandas que estamos enfrentando, tanto a nivel organizacional como a nivel también como comunidad y como sociedad. Desde ese punto de vista, sin duda que entender el liderazgo hoy día como fenómeno nos invita a comprenderlo desde un punto de vista mucho más transversal y un punto de vista mucho más orientado a visualizarlo como un fenómeno a nivel de proceso, ¿no? Más que las clásicas visiones de atributos individuales de ciertas personas que tienen ciertas características que les permiten ser líderes, sino que hoy día entenderlo como un proceso que se comparte a nivel colectivo, que se comparte a nivel cultural dentro de las organizaciones y que invita, por tanto, a todos aquellos que son parte de ese colectivo o ese equipo que busca o está en pro de un objetivo compartido, el hecho de ser también líder en sus respectivas funciones, en sus respectivos roles. Digamos. A mí me gusta mucho plantear el liderazgo no solamente o meramente como una habilidad directiva o una competencia a nivel organizacional, a nivel de nuestros roles dentro de las empresas o las instituciones, sino que me gusta mucho el plantearlo como una capacidad transversal de la persona, es una capacidad que debiese expresarse, ¿no?, en los diferentes planos de la vida de una persona y uno ejercer ese liderazgo personal en el ejercicio de las diferentes acciones y roles que uno cumple en la vida, ¿no? Desde esa mirada, sin duda que esto invita a ver de qué forma enfrentamos el desarrollo del liderazgo dentro de las organizaciones y por tanto el repensar o resignificar la manera como uno debiese el mundo organizacional, ¿no? Y me gusta mucho el tomar las palabras de Otto Scharmer, que es parte del Centro de Liderazgo del MIT, autor de una perspectiva tan rupturista, ¿no?, como la teoría U, y últimas obras como Liderando desde el futuro urgente. ¿Y qué nos dice Otto Scharmer? Dice, oye, el éxito de nuestras acciones como agentes de cambio, ¿no?, no depende solamente, o exclusivamente, o principalmente, de qué hacemos y cómo lo hacemos, sino que más bien depende del lugar interior desde el que nosotros operamos, ¿no? Otto Scharmer hizo un levantamiento entrevistando a múltiples líderes de distintos tipos de instituciones, buscando justamente cuáles eran estos atributos que caracterizaban a aquellos líderes más efectivos, ¿no? ¿Qué los distinguía? ¿Qué los hacía particularmente efectivos en su contexto como agentes de cambio? Promotores de transformación. Y se fue dando cuenta que al ir recabando la data con sus entrevistados, que fue una muestra bastante amplia, iban llegando al final en la conclusión, en dicha entrevista, a que finalmente había un elemento interno, que Otto Scharmer denomina la fuente, que es lo que finalmente permite el nivel de efectividad de los líderes, ¿no? En general, los modelos convencionales de desarrollo del liderazgo se centran fuertemente en lo externo, ¿no? Se centran muy intensamente en el ejercicio del liderazgo hacia afuera, en el impacto del mismo, que se traduce en resultados, ¿no?, en el qué, y en el proceso cómo se desarrolla este ejercicio del liderazgo, que sería el cómo, ¿no? Y por tanto hay un énfasis muy acentuado en potenciar o desarrollar esas competencias hacia afuera, ¿no? Lo conductual, lo que se observa, lo que se percibe. De allí, por ejemplo, los clásicos modelos de gestión por competencia, digamos, que se basan justamente en el comportamiento observable, en la conducta, y luego analizar cómo esas conductas o comportamientos, desde el punto de vista a lo mejor del liderazgo, impactan o tienen cierto nivel de efecto en los equipos, en los colectivos, en el clima laboral, ¿no?, en el nivel de engagement, en el grado de alineamiento con la estrategia del negocio, con la consecución de objetivos y alcance de diversas metas. Pero luego dejan fuera un ámbito y un campo que sin duda es esencial y que nos invita justamente a repensar, y es parte del foco y el énfasis que se está dando a través de este congreso en cuanto a la mirada de qué tipo de transformaciones estamos viviendo nosotros como personas para poder enfrentar las diversas transformaciones y múltiples cambios que estamos vivenciando a nivel del entorno y los distintos contextos. Y tiene que ver con lo que denomina Otto Scharmer la fuente, ¿no? La fuente interna, que es el quién, ¿no? Que cuando uno habla de esa fuente interna uno la puede conectar o vincular con la identidad de la persona. O sea,
¿Qué tanto cuando abordamos el proceso del desarrollo del liderazgo nos concentramos o nos focalizamos mucho más en lo exterior, en el ejercicio mismo del rol, versus cuánto realmente invertimos energía, tiempo y recursos en conectarnos más bien con el interior, que luego permite una expresión hacia afuera mucho más sólida, mucho más potente? De allí, ¿no?, lo que comenta Otto Scharmer respecto de que la efectividad de una intervención guarda directa relación con el proceso interno, ¿no?, o el estado interno del interventor, en este caso el líder. Y de allí la invitación tiene que ver con eso, o sea, más bien a mirarse hacia adentro y desarrollar un proceso de transformación interior que luego permite un proceso de transformación exterior que se traduce en nuevas formas de comportamiento y nuevas formas de relacionamiento con otros, y que luego nos permite el establecer nuevos tipos de conversaciones, ¿no?, nuevas formas de vinculamiento con las demás personas, y que indudablemente cuando uno habla de liderazgo, uno cuando se refiere al liderazgo se refiere también a una manera particular de conectarse con otro. Sin conexión con el otro no existe el liderazgo, sin vinculamiento con el otro el liderazgo no se da, porque el liderazgo es un fenómeno colectivo, el liderazgo es un fenómeno que ocurre en la interacción de dos personas o más, donde se va co-construyendo ese proceso, ¿no? Y lo interesante acá es que indudablemente esa fuente, ¿no?, ese quién, esa identidad, que a la vez uno la puede ir derivando o conectando con distintos elementos que hablan de quiénes somos nosotros, o quiénes creemos que somos, llámese nuestros propios valores, ¿no?, qué es lo que para cada uno de nosotros es importante, valioso en la vida, llámese aquellas denominadas creencias, ¿no?, que son esas estructuras que nos permiten, esas generalizaciones que nos permiten comprender o explicarnos la realidad que nos rodea, esa realidad que es autorreferida, esa realidad que es entre paréntesis, ¿no?, que es un constructo. Y por lo general las personas operamos o funcionamos en un nivel de conciencia en donde estamos mucho más conectados, ¿no?, con el proceso, con el cómo y con el resultado, con el qué, que más bien con el quién, ¿no? Esos elementos preconductuales o esos elementos más bien interiores. Y por tanto allí, sin duda que nos encontramos con un punto ciego, ¿no?, un elemento que no estamos percibiendo y no estamos viendo, y que producto de nuestro aprendizaje a través de la vida, producto de una serie de repeticiones sistemáticas de tipos de comportamiento y reacciones que vamos adoptando a través de nuestra historia, que han instalado nosotros como hábitos, y luego los damos por sentados. Allí ocurre el fenómeno, ¿no?, de esta suerte como de operar en piloto automático, en donde muchos líderes finalmente, a través de su historia, van aprendiendo comportamientos y conductas que en ciertos contextos o escenarios eran muy funcionales y por tanto respondían a esas demandas de ese momento en particular, pero que luego, al quedar instaladas como hábitos, quedan arraigadas, ¿no?, en su repertorio de comportamientos y su repertorio de conductas directivas. Y hoy día, en los tiempos que corren, en donde necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, un nuevo tipo de ejercicio del rol de liderazgo, insisto, mucho más colaborativo, mucho más apreciativo, ¿no? Romper esas viejas, esos viejos anclajes, ¿no?, en siempre estar conectado con lo que falta, estar conectado con la carencia, estar conectado con el error, estar conectado con el fracaso, y abrirse luego, ¿no?, a una mirada mucho más orientada a los recursos, a la posibilidad, a la oportunidad, al crecimiento, al aprendizaje. Eso implica indudablemente una manera diferente de observarnos, ¿no?, hacia nosotros mismos, de cuestionar muchas cosas que creemos y damos por sentados, ¿no? Insisto, algunos le denominan creencias, ¿no?, otros le denominan paradigmas, otros le denominan modelos mentales. Son finalmente hábitos de pensamiento y comportamiento que hemos ido adquiriendo en el tiempo y se van instalando, y que luego, aunque el entorno y contexto ya no requiere esos comportamientos, los seguimos ejerciendo igual, porque el ser humano, insisto, es un ser de hábitos, ¿no? Por lo tanto, la invitación tiene que ver con una mirada diferente de cómo entendemos o debiésemos entender hoy día el abordaje, el desarrollo del liderazgo. Insisto, el liderazgo es una capacidad humana transversal, ¿no?, que escapa o va más allá de las fronteras solamente de mi rol dentro de lo que es la organización, la empresa, la institución o el trabajo, sino que tiene que ver conmigo como persona integral. Y de allí conectamos con este concepto de fuente, de identidad, y de una otra forma poder romper esos puntos ciegos que nos permiten luego liberarnos, ¿no? El primer estadio de libertad de un ser humano tiene que ver con darse cuenta cuáles son sus creencias, y particularmente aquellas creencias limitantes
que no lo dejan avanzar o que no lo dejan irse transformando finalmente en todo aquello que puede llegar a ser, en todo su potencial, ¿no? En todo lo que es capaz esa persona de llegar a desarrollarse y por tanto de llegar a liberar ese potencial en una mejor versión de sí mismo. Y por ende, claro, necesitamos hoy día líderes mucho más conscientes, capaces de conectarse con todas las posibilidades y oportunidades y alternativas que nos abre un futuro emergente, ¿no? Desconectarse o soltar el pasado. Si bien uno aprende de la historia, no quedarse anclado a esa historia como una suerte de determinismo compulsivo que nos lleva a comportarnos de cierta forma particular hacia adelante, sino que más bien aprender de nuestras experiencias pasadas, pero sin perder de vista que estamos enfrentando hoy día tremendas oportunidades futuras y una velocidad y una vorágine que indudablemente nos enfrenta a un entorno tremendamente disruptivo y eso por tanto nos invita o nos desafía también a mirar mucho más hacia adelante que en exceso hacia atrás, ¿no? Y por tanto, el liderazgo es una capacidad que se desarrolla de adentro hacia afuera, ¿no? La mirada del desarrollo del liderazgo excesivamente conductista, ¿no? Excesivamente orientada a cierta competencia observable. Más bien hoy día se ve como una consecuencia de un trabajo anterior, un trabajo previo, ¿no? que permite de una u otra manera ir gatillando o conectando en la persona su mayor grado de conciencia de cuál es su real fuente interna, ¿no? Uno le llaman GPS interior o llama interna, te llaman la identidad, de quién soy realmente y a la vez también de quién quiero llegar a ser. Y eso luego es la energía o combustible que permite que luego eso se exprese hacia afuera en distintos tipos de habilidades o competencias o conductas directivas, ¿no? Y es aquí donde nos encontramos con el coaching, sin duda, como una tremenda herramienta, y que más que una mera técnica, ¿no? Porque a veces se habla de esta invitación que se le hace muchas veces a los líderes a tener conversaciones de coaching con su equipo de trabajo y se asume esta práctica como algo en exceso técnico o en exceso mecánico, pero insisto, es solamente la expresión, sino que acá la lógica tiene que ver, y citamos ahí a John Whitmore, ¿no? Que es sin duda el padre del coaching ejecutivo y organizacional moderno, como una manera de ser más bien, el coaching como una forma de ser y estar, el coaching como una manera de comunicarnos, el coaching como una herramienta que nos permite generar nuevos tipos de conversaciones y nuevas formas de relacionamiento entre personas, pero que surgen o nacen desde una transformación interior que me moviliza a esa acción, ¿no? Y por tanto tiene que ver con una forma de ser. Desde ese punto de vista, el liderazgo es una expresión de la forma de ser del líder, ¿no? Y allí el coaching nos entrega una oportunidad y una posibilidad extraordinaria para todos aquellos que ejercen roles de liderazgo y aquellos que también, porque nosotros ejercemos roles de liderazgo formales e informales en distintos campos de la vida, permite de una u otra forma conectarnos con un mundo interno que muchas veces damos por sentado, pero que en general no conocemos en profundidad. Y el coaching permite justamente el visualizarnos de una manera distinta, nos invita a mirarnos de una forma diferente tanto a nosotros como a las otras personas que nos rodean y el entorno también que nos rodea. Porque el punto de vista del ejercicio del coaching, y allí hacemos la conexión, ¿no? de coaching y liderazgo como estas dos caras de la misma moneda, porque finalmente no se entiende hoy día el ejercicio del liderazgo sin el coaching como un elemento de manera de vinculamiento y comunicación desde el rol del liderazgo. Y no se entiende el coaching tampoco si es que no se ejerce, ¿no? Una actitud de liderazgo personal, de hacerse cargo del propio proceso de mejoramiento y el propio proceso de desarrollo de cada ser humano, ¿no? El accountability es un elemento a la base del coaching fundamental. Y es allí donde me gusta hacer la conexión o este vinculamiento entre liderazgo y coaching, entendiendo, insisto, el coaching ya no solamente como una habilidad directiva adicional que se le puede, comillas, incorporar o sumar al maletín de habilidades directivas de un líder, sino que como una manera particular de ejercer el rol de liderazgo y entenderlo hoy día como sin duda una capacidad súper necesaria para trabajar efectivamente liderazgos mucho más colaborativos, más apreciativos y particularmente liderazgos mucho más conscientes, ¿no? Porque allí lo que finalmente ejerce el proceso de coaching, ya sea un proceso de trabajo, de acompañamiento de un coach con un coachee, o también,
es parte del rol hoy día de los líderes formales, el proceso de acompañamiento de un líder respecto a su equipo de trabajo y sus colaboradores, ¿no? Que hoy día la lógica es que el líder lo que debe de hacer es ir generando más líderes, ¿no? Y por tanto estimular que cada persona que es parte de su equipo de trabajo ejerza su rol de liderazgo en su espacio y en su función particular. Y ojalá también esa transformación, desde el punto de vista de asumir su responsabilidad personal, se traslape luego, se expanda luego más allá de las fronteras del propio trabajo. Es que el liderazgo permite apalancar dos elementos fundamentales, ¿no? Uno, que es la conciencia, y dos, que es la responsabilidad. Uno, la conciencia de uno mismo, la conciencia de sí mismo, ¿no? Así como también la conciencia respecto de aquello que me rodea, ¿no? Y siguiendo un poco también la lógica allí de los modelos planteados por Goleman, Boyazzi y McGee, en su nueva perspectiva mirada de lo que es la inteligencia emocional, hablan justamente de eso, ¿no? El self-awareness, ¿no? El social awareness, conciencia personal y conciencia social, cómo es tan relevante y cómo nos permite el coaching generar nuevas miradas que permiten romper los puntos ciegos, que permiten observar aquello que no estamos observando, pero que siempre ha estado allí, y por tanto permite expandir, ¿no? El mapa mental y el nivel de conciencia de esa persona que está viviendo un proceso de coaching y que como líder, por tanto, es fundamental que expanda esa capacidad de observarse a sí mismo, esa capacidad que permite luego el ser consciente tanto de sus talentos y fortalezas, ¿no? Que debe potenciar y apalancar para volverse extraordinariamente bueno en ellas, y que además permiten apalancar su proceso de desarrollo y transformación futura en una mejor versión de sí mismo, como también darse cuenta y tomar conciencia de cuáles son aquellas creencias que a lo mejor lo están limitando en ese momento y no permiten expandir su capacidad de desarrollo personal y profesional. Y luego eso permite apalancar, ¿no? Y permite potenciar la capacidad de responsabilidad personal, que es hacerse cargo, ¿no? Si yo soy más consciente de mí mismo, de mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, mi estructura de creencias, ¿no? Muchas de ellas que me permiten apalancar mi proceso de desarrollo, así como también aquellas que me limitan, ¿no? Y coartan mi capacidad de expansión, luego me puedo gestionar mucho mejor. Por tanto, aparece ahí la capacidad de autogestión. Y luego, si yo tengo mayor grado de conciencia de mí mismo, tengo mayor grado de conciencia de mis propias capacidades de autorregular y autogestionarme y de liderarme en términos personales, soy mucho más efectivo hacia afuera. Pero eso que se ve a lo mejor como mecánico, lo que importa allí, y es el énfasis justamente de lo que estamos conversando, y es la invitación que les hago en este espacio de intercambio de conversación, es que todo ese ejercicio hacia afuera, de mayor efectividad a nivel relacional, de mayor impacto e influencia desde el punto de vista del rol del líder, de mayor grado de desarrollo de ciertas habilidades de inteligencia emocional, es vacío, ¿no? Y es excesivamente mecánico, si es que no lleva consigo un trabajo interno, que sin duda el coaching permite, que es el conectarnos con realmente quiénes somos, y algo que es mucho más interesante y maravilloso, ¿no? Que es el conectarnos con quién realmente queremos ser, y entender que no estamos determinados por nuestra historia, no estamos determinados por nuestros hábitos, sino que uno, de una u otra forma, puede desafiarse y se va construyendo a lo largo de su vida en aquella versión que uno quiere llegar a alcanzar, en aquella mejor versión de sí mismo que uno puede ir construyendo en el día a día, en pequeños pasos, ¿no? En pequeños pasos de cambio, de transición, pero que pueden responder y nos invitan a transformarnos justamente en este contexto que claramente, ¿no? Si todo está cambiando, bueno, ¿qué pasa contigo? Si todo está transformándose, bueno, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Partiendo por casa, partiendo por ti mismo, ¿no? ¿Cómo te haces cargo de ese proceso de transformación personal que luego permita el que te puedas expandir y seas mucho más efectivo en estos nuevos escenarios que hoy día, estas transformaciones sociales, ¿no? Y es un fenómeno de lo que estamos ahora vivenciando respecto al COVID-19, nos han llevado a mirar, ¿no? Nos han invitado a mirar de una manera diferente, a pensar un poquito fuera de la caja y a cuestionarnos lo que siempre hemos dado por sentado, ¿no? Por tanto, el coaching facilita el anclar de forma muy potente la responsabilidad personal, hacerse cargo, ¿no? Y eso sustentado en mayores grados de conciencia de parte de esa persona que está utilizando la disciplina del coaching, ya no solamente como una habilidad directiva en el ejercicio del rol, sino como una forma de mirar, como una forma de mirarse, y una forma de ser y estar, que sin duda expande nuestra frontera en términos ilimitados, ¿no? Y bueno, sin duda que todo está cambiando, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿tú
qué estás haciendo al respecto, qué pasa contigo. Y ahí cito a Joan Brocas, que nos dice, oye, tú eres el artista que pinta su propio cuadro. Y eso es lo potente del coaching, ¿no? Que nos permite empoderarnos muy fuertemente de quiénes somos. Y permite darnos cuenta, ¿no? Que quienes creemos que somos, muchas veces es una creencia limitante que no nos deja expandirnos más allá, y por ende allí la invitación es irnos transformando en aquella versión realmente de la que queremos llegar a ser, ¿no? Sin duda este es un espacio de intercambio y conversación. El objetivo y la idea de esta pequeña cápsula, pequeño espacio de conversación que hemos estado aquí desarrollando es eso, invitarlos y desafiarlos a preguntarse, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy día? ¿Qué estás haciendo tú respecto de esto? Y cómo, por tanto, tú podrías ir conectándote mucho más con quién realmente tú quieres llegar a ser, y si realmente estás asumiendo la responsabilidad personal en ese ejercicio del rol, de liderazgo, ¿no? Pero el liderazgo entendido no solamente, insisto, como una habilidad directiva, sino que el liderazgo entendido como una capacidad transversal que todo ser humano debiese implementar y aplicar en su vida como una forma de búsqueda de excelencia y mejoramiento continuo, en esta invitación a ir construyéndonos en el día a día y en un mensaje que nunca acaba, ¿no? Porque vamos a irnos haciendo viejos en el tiempo y tendremos 80, 90 años y seguiremos descubriendo y sorprendiéndonos de todas las cosas que somos capaces de desarrollar y de todos los talentos que tenemos dentro y que muchas veces no estamos viendo. Así que muchas gracias, que estén muy bien y espero que nos veamos pronto.